Bueno, muy pronto vamos a tener elecciones, el 12 de septiembre, como hemos venido hablando, y una de las características que tienen las próximas elecciones, que me parece que no se va a debatir con tanta fuerza como se hizo en otras, el tema económico. ¿Por qué digo esto? Porque las fuerzas que polarizan, una de las fuerzas responsables de los últimos, en sus últimos 2 años, en el 18 y el 19, del descalabro que fue la economía, y la otra fuerza, que es la que gobierna, es la responsable del descalabro actual. Entonces, me parece que no va a ser el tema, por lo menos si se hace con honestidad, que van a poder tratar y en donde van a poder dar propuestas. Por eso nosotros pensábamos que lo mejor para este momento era conversar con un economista y en este caso un economista amigo. Hablo de Julio Gambina. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos y contento de que volvamos a hablar porque tus horarios y sobre todo los días que nosotros salíamos, vos siempre estabas con la cátedra en Rosario. Julio, ¿vos ves un poco así el panorama para las elecciones, esto que yo describía? De, Sí, sí, incluso te diría no solo en lo económico, sino también en lo político. Lo que predomina hasta ahora, por lo menos, son chicanas de un lado y chicanas del otro. Si uno escucha los reportajes a los principales referentes de los dos espacios que dirimen, no sé, el 80-85% de la votación, bueno, el macrismo le echa la culpa a la Argentina que dejó el kirchnerismo en el 2015 y el kirchnerismo le echa la culpa al macrismo de la Argentina que quedó en el 2019. Y en realidad ninguno de los dos discute lo que nosotros denominamos modelo productivo, que incluso viene desde antes del 2001, que es un modelo que viene instalado, te diría, desde la dictadura militar, que ha Ujú. sido desarrollado más allá de alguna crítica discursiva en algún momento en todo el tiempo constitucional desde el 83 para acá. Y entonces lo que prevalece en la Argentina es esto. Si vos mirás el largo plazo, desde el 75, incluso ante la dictadura, desde el 75 al 2021 tenés un deterioro de las condiciones laborales y salariales de la mayoría de la población, que son los trabajadores y trabajadoras. Tenés una Ujú. Argentina que ha cambiado sustancialmente y esto es un logro de que se ha cambiado el modelo productivo en este casi medio siglo de Argentina. Si no, no se entiende el casi 50% de pobreza, casi Ujú. 60% de menores pobres en la Argentina. Este es el drama mayúsculo que tiene la Argentina, son problemas estructurales que trasciende a este gobierno o al otro gobierno. Y en general hablamos de macrismo y de kirchnerismo porque son las dos identidades políticas novedosas, si vos querés, entre comillas, desde Ujú. el 2001 para acá. Porque el 2001, acordate, la consigna era que se vayan todos. Muchos dicen que no se fueron, que volvieron los mismos, y no, yo creo que hay una renovación de la política, Ujú. y si hasta el 2001 había peronismo y radicalismo, hoy tenés dos coaliciones donde el peronismo y el radicalismo están en las dos coaliciones. Hay Ujú. peronistas al estilo Pichetto en el macrismo, y hay radicales que están en el kirchnerismo. Incluso algunos pasaron por el kirchnerismo y luego volvieron al macrismo, como es el caso del ex vicepresidente de Cristina Fernández, de Cobos. Ujú. Por eso hay una renovación de la política, pero es una renovación de la política que está dominada por el nuevo modelo productivo que genera desempleo, flexibilización laboral. Un tercio de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular y eso es un dato duro de la realidad. No hay crecimiento del empleo regular. Es más, la presión de las patronales es para profundizar el carácter irregular del empleo. ¿Qué Ujú. dicen en el diagnóstico de los empresarios o los economistas?
funcionales a esos empresarios, lo que dicen es que no hay inversiones porque nadie quiere invertir en fuerza de trabajo, porque hay una legislación laboral muy rígida, muy estricta, y las patronales quieren contratar trabajadores si inmediatamente los pueden despedir con bajo o nulo costo. Entonces, lo que hay es una regresividad en materia laboral, previsional muy fuerte. El ajuste contra los jubilados es espectacular. La última gran movilización popular que si se recupera es la de diciembre del 2017, cuando se quiso cambiar el régimen previsional. Bueno, no se cambió el régimen previsional en lo sustantivo, pero jubiladas y jubilados vienen perdiendo ingreso de manera muy importante. Ahora se aprobó un bono para los que perciben la mínima y un poquito más a partir del próximo mes de agosto, pero el ajuste es muy grande para todas las categorías de jubilados y jubiladas. Los jubilados de la mínima, que son más o menos el 50%, están en 1/3 de lo que necesitan para cubrir una canasta de bienes y servicios necesarios. O sea que la palabra que tiñe todo en los últimos años es de ajuste. Y yo digo últimos años, que fue la referencia que vos hacías, ¿no? Los últimos 2 años de Macri y los últimos 2 años del gobierno de los Fernández, pero que hay que mirarlo en una perspectiva de casi medio siglo. Desde el 75 con el Rodrigazo venimos de ajuste en ajuste. Solo hay algunos momentos de recomposición, digamos, hay algunos momentos de mejora en la distribución del ingreso, pero si lo mirás como tendencia, la tendencia es de deterioro. Y no solo ha habido cambios en la relación capital-trabajo, sino que también ha ido cambiando la función del Estado. Vos hoy tenés, es más el gasto en subsidios a las empresas de energía que el gasto COVID, por ejemplo. Y hoy cualquier persona, por muy poca sensibilidad que tenga, reconoce que estamos en un tiempo de emergencia sanitaria y que, bueno, lo principal de los recursos deberían orientarse a la parte de la población que sufre los problemas de la emergencia sanitaria. Y sin embargo, el subsidio empresarial sigue siendo más importante en la Argentina. Fíjate, un tema estructural que empezó con el kirchnerismo, siguió con el macrismo y ahora está de nuevo. Es el privilegio a la cuestión energética centrada en hidrocarburos no convencionales, vaca muerta, cuando en todo el mundo la gran preocupación es el cambio climático y que hay que ir abandonando la energía sustentada en hidrocarburos. Y Argentina como marchando a contramano de lo que es un acuerdo discursivo, por lo menos, porque después en la práctica, bueno, Estados Unidos volvió a ser el primer productor mundial de petróleo desde el año 2015, explotando hidrocarburos no convencionales, pero en el discurso mundial hay que ponerle fin a la explotación de los hidrocarburos por todo lo que representa de contaminación, de contribución al llamado climático. Claro. Y en Argentina lo principal son las inversiones energéticas, y vos ves cada tanto te aparece en los medios el gran logro de nuevo récord de producción de hidrocarburos en vaca muerta. Claro. Entonces, vos ves que Argentina estructuralmente va a contramano, y no es un tema de este gobierno o del anterior, sino es de una opción por modelo productivo que se asumió con mucha fuerza en el 75 y sobre todo en el 76 con la dictadura militar. Cavallo, emblemático personaje de la dictadura, de la década del 90, el menemismo y la alianza, acaba de saludar el avance que está teniendo el ministro de Economía. Si un personaje como Cavallo te felicita, te preguntés qué quiere decir. Algo así como dime con quién andas y te diré quién eres. Está claro. Ahora, Julio, muy buena la descripción y bueno, en esto creo que hay mucha gente que coincide, pero sin hablar de cambios profundos estructurales. ¿Por qué digo esto? Digo por los tiempos, ¿no? Porque hoy tenemos una pobreza
que yo diría que está alrededor del 50%, que va a estar por ahí cuando aparezcan los números. Tenemos el 30% de los asalariados que ganan menos que la canasta de pobreza. Tenemos el tema que vos tocabas de los jubilados. Sin hablar de cambio profundo, ¿qué habría que hacer, digamos, para mejorar un poco esto? Porque yo quiero recordar que no hace mucho, hace 3 años atrás, el Macri gana unas elecciones y arrasa porque tenía el 25,7 de pobreza. Un porcentaje que no existió durante 20 años, ¿no? O existió una sola vez. Quiere decir que hay algunas cosas que se pueden hacer. Claro, después por ahí vos me podés decir, pero el costo fue el endeudamiento, aunque todavía en el 2017 no habíamos entrado de frente al Fondo Monetario. ¿Qué se podría hacer por fuera, como dije antes, de cambios estructurales? En primer lugar, hay que decir que es muy difícil cambiar sin ir a cambios de fondo, pero bueno, como por algún lado hay que empezar, lo primero que tenés que hacer es suspender los pagos de una deuda impagable. Fíjate que no te digo ilegal, ilegítima, odiosa, sino que es impagable. O sea, el año que viene la Argentina tiene con el fondo vencimientos por 20.000 millones de dólares. Estamos en el mes de julio. La información del INDEC dice que de enero a junio se acumuló un superávit comercial de algo así como 6.000 millones de dólares. Para hacerlo fácil, 1.000 millones de dólares por mes. Suponete que eso es una foto que se mantiene, son 12.000 millones de dólares por año. Por lo cual, vos no conseguís 20.000 millones de dólares genuinos para pagarle al fondo el año que viene. Y encima en el 2023 también vencen otros 20.000 millones. Bueno, por eso el ministro de Economía me contestaría, por eso estamos negociando. Y la negociación que está en discusión con el Fondo Monetario es para que lo que vence de aquí al 2023 postergarlo por 10 años. Bueno, cuando renegocie la Argentina a 10 años, es patear la pelota un poquito para adelante para habilitar una nueva negociación. Algo así como que la Argentina avanza de negociación en negociación hasta el triunfo final. Es un disparate. No hay un solo turno presidencial de la Argentina desde el 83 que no haya renegociado la deuda. Alfonsín lo hizo, Menem lo hizo, De la Rúa lo hizo, en tiempos de Rodríguez A, Duhalde se planteó el default y hubo renegociación. Néstor Kirchner renegoció, Cristina Kirchner renegoció, Macri renegoció y Fernández renegoció el año pasado con los privados y ahora está en debate el Club de París y el Fondo Monetario. Entonces, la Argentina tiene una deuda que es impagable y que este es el momento para decir, miren, no pago y lo poco que tengo lo aplico a resolver necesidades sociales de la Argentina. Ahora, en los próximos días de agosto, Argentina va a recibir algo así como 4.300 millones de dólares de una emisión monetaria que ha hecho el Fondo Monetario. Y la especulación es que eso se va a usar para pagar deuda. Y vos tendrías que decir, miren, la Argentina no le está sobrando el dinero, con lo cual hay que recibir eso o lo que venga y aplicarlo a resolver necesidades o aplicarlo a inversiones productivas que resuelvan estos temas que vos planteás, el tema del desempleo, de la flexibilización, de la pobreza, de las necesidades que tiene la sociedad, porque Argentina es un país que tiene una potencialidad enorme, tiene tierra en cantidad y tiene población altamente capacitada, con disponibilidad y posibilidad de trabajar el territorio. Con lo cual, si esto no se hace desde una decisión política mayoritaria, que empuje una orientación de los recursos para resolver esas necesidades, bueno, va a ser muy difícil porque todo es privilegiar el núcleo de poder. Y algo que ha cambiado, yo recién mencioné el modelo productivo, lo que se ha consolidado es una concentración y extranjerización del poder económico en la Argentina. 2/3 de las 500 más grandes empresas, datos oficiales del INDEC,
son las que dominan la economía argentina, no agraria y no bancaria. Y encima los bancos están altamente extranjerizados y la producción agraria está fuertemente concentrada bajo dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Entonces, sea el sector agrario, el sector bancario y el sector productivo en general, está fuertemente subordinado al capital externo. ¿Y el capital externo para qué invierte? Para apropiarse de excedentes y colocarlos en cualquier parte del mundo donde les reditúe. Entonces el problema de la Argentina es que el excedente que se genera en el país no se utiliza en la Argentina para resolver los problemas locales, sino que sirve para la acumulación de capitales en el plano mundial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revertir esa tendencia. Un punto inicial de partida es la suspensión de los pagos de la deuda y a partir de ahí generar condiciones para un plan de expansión y solución de problemas nacionales. Siempre te dicen, bueno, pero si no pagás la deuda, si suspendés, quedás afuera del mundo. Bueno, Argentina ya quedó fuera del mercado de capital en el 2001 y la verdad que fue lo mejor que le pasó, porque llegó la crisis del 2007, 2008 y 2009 y la Argentina la sufrió esa crisis porque está dentro del mundo, pero no tuvo tanto problema porque no había crecido tanto su deuda porque estaba fuera del mercado de préstamos. Y una muy buena noticia hoy sería que la Argentina deje de tomar deuda. Ya bastante hay, los datos oficiales dicen que el 101% del PBI está comprometido en deuda. Eso es que todo lo que se produce en un año en la Argentina está comprometido con la deuda pública del país. Entonces lo mejor que podría hacer la Argentina es dejar de tomar deuda, suspender los pagos por ahora, investigar qué es lo que hay que pagar, qué es lo que no hay que pagar, y cuando haya condiciones, pagar. Digamos ahora, que hoy, con la crisis mundial, aparece como muy sensato. Está claro. Ahora, Julio, hay parte de la deuda, una gran parte de la deuda, que a partir del 2007, 2008, se empezó a trasladar al Banco Central Argentino y al ANSES, es decir, se pagaba deuda, se pagaban bonos al exterior, se iba pagando todo y se iba tomando deuda acá del dinero que es de los jubilados, del dinero del Banco Central. Eso perjudica, porque si dejamos de pagar hay mucha parte, no sé, creo que el 40 y pico por ciento, antes era el 61, después con el macrismo creo que pasó al 40 y pico, es deuda con nosotros mismos, es decir, deuda con aquellos que nos tienen que tienen que pagarle a los jubilados, que tienen que hacer obras, etcétera. Sí, pero hay que suspender, porque a partir de suspender vos liberás recursos y podés pensar otras cuestiones y en todo caso discutir qué hacer con el fondo que gestiona el ANSES, que es un fondo en primer lugar de los jubilados, porque ahí están los aportes de jubiladas y jubilados, también hay aportes de las patronales, por supuesto, para la seguridad social, también hay aportes de impuestos que el Estado se compromete para hacer viable aquello. El fondo de sustentabilidad tiene que ser administrado por los propios jubilados y jubiladas, por trabajadores en actividad, pero en el marco de un plan global. Por eso digo, el punto de partida es suspender los pagos. A partir de que vos decís suspendo los pagos, vos podés decir, bueno, suspendo los pagos, pero mantengo los compromisos que impliquen deteriorar los ingresos de jubiladas y jubilados, por ejemplo. O sea, podés encontrar las excepciones, pero empezás diciendo no pago, dejo de pagar, porque Argentina este año, en plena crisis sanitaria, le ha estado pagando intereses al Fondo Monetario. El último pago fue de 350 millones de dólares. Multiplicar 350 millones de dólares, para hacerlo fácil, a 100 pesos por dólar el tipo de cambio oficial, es una cifra gigantesca en pesos. Entonces vos tenés que ponerle un freno a esa fuga de capitales, a esa salida de capitales de la Argentina y reorientarlos y definir cómo resolver el tema. Por ejemplo, si vos liberás recursos, podés mejorar algunas políticas sociales. El año pasado
cuando se decidió el IFE, ¿te acordás? El ingreso Sí, familiar de emergencia. Bueno, el gobierno imaginó que iba a haber 3,5 millones de planes IFE. Se inscribieron 12 millones de personas y lo claro. percibieron algo así como 9 millones. Pero solo se pudieron pagar 3 IFE de 10.000 pesos cada uno. Mm, Entonces, si vos suspendés los pagos, por ejemplo, eso podrías decir, bueno, en vez de hacer 3 pagos en el año, puedo hacer 6 pagos en el año, o 10 pagos, o 12 pagos. mm, Entonces, lo que por un lado no perciben por la suspensión de pagos, lo perciben por otro. Lo que te quiero decir es que no hay sí. muchos recursos en la Argentina, pero los pocos recursos que hay que orientarlos adecuadamente. Y hay que Mm, orientarlos adecuadamente a resolver esa deuda social inmensa que hay con este 45-50% de pobres y bueno, todos esos datos que son de millones de personas que sufren las consecuencias del ajuste que tiene el país. Y ujú. tener una concepción de que la Sí, única solución para la Argentina y para cualquier del país del mundo es el trabajo social. Vos sabés que los fundadores de la economía política, los liberales, los economistas clásicos, estoy hablando de Adam Smith o de anteriores a Adam Smith como William Petty, sostenían que la riqueza se asienta en dos cosas, que el padre de la riqueza es el trabajo y la madre la tierra, que mm, el valor requiere de trabajo humano y naturaleza. Eso lo dicen los liberales y Marx en la crítica a la economía política rescata esto. Y por lo tanto Argentina, que es un territorio inmenso y te diría despoblado o escasamente poblado, la Argentina tiene tierra en cantidad para ponerla a producir y tiene trabajadores, incluso fuerza de trabajo desocupada, que podría articularse y generar un plan productivo, asignando tierra y fuerza de trabajo para desplegar la economía. Y entonces ujú. decir de nuevo con los clásicos, el capital es trabajo acumulado. Lo que en la Argentina falta es trabajo. Trabajo quiere Mm, decir hacer trabajar, poner en articulación fuerza de trabajo, hombres y mujeres desocupados, ocupados, y ponerlos en una dinámica productiva aprovechando la inmensa dotación de bienes comunes, tierra en primer lugar que tiene la Argentina. Y si todo eso lo sí, potenciás con un proyecto latinoamericano y caribeño, sería fantástico. La semana pasada se ujú. acaba de hacer una reunión de cancilleres de la CELAC, presidida por México. Y se habla de que en septiembre podría Argentina presidir la CELAC por un año, de septiembre del 2021 a la misma fecha del 2022. Bueno, qué interesante que el presidente de México diga hay futuro para una América Latina y el Caribe unida y que Argentina lo asuma y se empiecen a pensar proyectos económicos productivos compartidos. Ejemplo, el único país de la región que ha producido con éxito una vacuna desde la investigación a la producción es Cuba, pero Sí, no tiene capacidad para producir, ni siquiera para resolver sus necesidades nacionales. Si América Latina se pone en campaña, puede producir esa vacuna para toda la región y más allá, y exportar al mundo. Brasil tiene capacidad de producción porque ha hecho convenios con laboratorios transnacionales. Lo mismo México, lo mismo Argentina. ¿Por qué Brasil, México y Argentina no pueden articular con Cuba y dedicarse a la promoción de la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, empezando por las vacunas y ampliando el espectro? Pensá que Argentina tiene una potencia en el desarrollo nuclear muy fuerte, desde ujú. el INVAP, con la El producción INVAP, claro. de Mm, satélites. O sea, no es que la Argentina no tiene capacidad productiva, científica, tecnológica, profesional. Es inmenso lo que hay en la Argentina, en México, en Brasil. Y articulado, y te mencioné Cuba especialmente por lo que representa con vacunas. O sea que desde la CELAC, América Latina podría desarrollar una plataforma productiva que incluso pongamos en discusión nosotros en estas elecciones, como empezaste vos la nota, hacia mm, dónde tienen que orientarse las relaciones económicos, comerciales, financieras de Argentina. El último dato del INDEC te dice que entre los 8 principales socios comerciales de América Latina apenas aparecen 3 latinoamericanos: Brasil, Paraguay y Chile.
Y entre los tres principales, el podio está entre Brasil, China y Estados Unidos. Y con los tres principales, Argentina tiene una relación deficitaria. Entonces, cambiar la inserción internacional de la Argentina en lo comercial, en lo financiero, en lo productivo, incluso te diría en lo cultural, en lo social, mirar más la región, dejar de pensar desde los nacionalismos. Esto vale para la Argentina, para Brasil, para Chile, para Uruguay, Paraguay, para toda la región, y pensar más la dimensión de la región. Una región, ojo, que es la región más afectada por el COVID a nivel mundial. Aquí habita el 8% de la población mundial, aquí digo en América Latina y el Caribe, y los contagiados y muertos van del 25 al 30%. O sea que América Latina ha sido un caldo de cultivo ideal para tener un impacto económico, sanitario muy regresivo. Entonces hay que dejar de mirarse el ombligo, mirar la región y pensar qué cosas se pueden hacer en conjunto. Sí, Argentina empieza por esto que yo te digo, suspender los pagos y utilizar los fondos para un desarrollo propio. Lo hace en articulación con otros países de América Latina, tal como hace 10 años se discutió una nueva arquitectura financiera para la región, donde entre otras cosas se hablaba del Banco del Sur. Bueno, América Latina tiene condiciones para pensar en un desarrollo energético propio, y no solo hablo de petróleo, sino de fuentes alternativas, desarrollo de energías limpias, donde tenés que articular investigación científico-tecnológica de la Universidad Pública Argentina, con procesos productivos, desarrollos por emprendimientos asociados de los distintos estados de la región. Digamos que es mucho lo que se puede hacer, claro, pero eso requiere una acumulación de poder político que lamentablemente hoy en la Argentina es lo que falta, y por eso está esta preocupación tuya de que los principales candidatos de las dos coaliciones que disputan el gobierno del capitalismo en la Argentina, bueno, más allá de chicanas, no instalan un debate sustancial de qué hacer con la Argentina para resolver los problemas de fondo. Está muy claro, Julio. Como siempre, te agradecemos mucho por esta nota y como siempre muy claro, y esperemos poder hacer alguna otra muy pronto. Te mando un abrazo grande. Dale, abrazo para ustedes y un gusto para hablar con ustedes siempre. Gracias, Julio. Hablábamos con Julio Gambina, economista. Creo que es algo muy interesante para reflexionar, quizás para polemizar. Y por ahí lo interesante hubiera sido que todos estos temas tan necesarios, que su discusión es tan necesaria, estuvieran instalados en las próximas elecciones.